Hola, buenos días. Este vídeo que os he subido eh, va, va a tratar, va a ser una clase introductoria, eh, una clase bastante básica sobre lo que es la literatura en la guerra civil, ¿vale? Como ya os dije, debido al reajuste de tiempo que vamos a tener que hacer debido a la interrupción de las clases, no vamos a seguir el cronograma pues según estaba previsto. Pero sí que hay algunos puntos muy importantes de la literatura española que es necesario visitar, por supuesto. Como podéis ver, esta clase empieza con el cuadro del Guernica, porque de lo que vamos a hablar es de la Guerra Civil Española, por supuesto. Ya cuando vimos la vanguardia, en el tema anterior, en algunas clases, en algún cuarto ya vimos este cuadro, ¿verdad? Este cuadro de Picasso, que representa el dolor y el sufrimiento de la población ante los bombardeos que se produjeron en el pueblo vasco de Guernica por parte de la aviación Cóndor alemana, ¿vale? Bien, lo primero que vamos a hacer, por supuesto, es una introducción histórica o una introducción a la época que es obligatoria para entender qué es lo que pasó en la sociedad española, en la cultura española y, por supuesto, en la literatura española, ¿vale? Nos enfrentamos, y esto que quede claro, ante uno de los hechos históricos más trascendentes en la historia reciente, la historia de España, se puede decir así, del Estado español. ¿Por qué? Hasta ahora hemos visto que todas las generaciones van siguiendo una cierta lógica o digamos que se enfrentan a un escenario político que con sus vaivenes, con su avance hacia una sociedad liberal, burguesa, o sus retrocesos hacia una sociedad monárquica y conservadora o absolutista, siempre hay un escenario político más o menos parecido. Esto cambia con la irrupción de la Segunda República, en la que ya vimos que confluían muchos de los proyectos que se habían iniciado con la institución libre de enseñanza, con el krausismo, con muchas de las ideas que defienden los autores del 98, y además con una serie de postulados obreros que habían ido tomando fuerza y que también irrumpen en la Segunda República, como pueden ser el socialismo, el comunismo o el anarquismo, ¿vale? Entonces, eso por un lado explota, ¿no? O irrumpe con la Segunda República, y sobre todo al final de la Segunda República, lo que despierta la reacción de ciertos sectores conservadores que no veían en primer lugar con demasiados malos ojos el fin de la monarquía, una monarquía que arrastraba muchísimos casos de corrupción, de dejadez, que habían dejado en manos de Primo de Rivera el manejo del Estado, y que, digamos, no llegaba a contentar a muchas de las clases burguesas, de las élites dominantes, y por lo tanto no se veía con muy malos ojos. Sin embargo, el final de la Segunda República se desencadena precisamente por la irrupción o por el viraje de la Segunda República hacia postulados pues, socialistas o comunistas, en cierta medida solamente, que produce una reacción en el ejército, en la clase militar, y por supuesto en la clase respaldada por la clase económica. Juan March, que es uno de las principales riquezas de los hombres más ricos de este país, financia y apoya financieramente el golpe de Estado, por supuesto, también. Como bien sabéis, la Guerra Civil Española empieza en 1936 con un golpe de Estado fallido por parte del ejército,
muy importante saberlo de Fallido. ¿Vale? Aquí tenéis una imagen de las tropas mal llamadas nacionales, ¿no? De las tropas franquistas. Un golpe de estado fallido, ya que solo triunfa en ciertas ciudades y sin embargo no triunfa en otras. La mayor parte del ejército se subleva, o una parte muy importante del ejército se subleva, pero hay algunos cuerpos del ejército, sin embargo, que continúan fieles a la República, y muchos militares lo hacen. Por lo tanto, digamos que se inicia la guerra, ¿no? Se inicia la guerra. La guerra entre los dos bandos, que como bien conocéis bien, se han reducido a pues los rojos y los blancos, la izquierda y la derecha, pero que, para ser más precisos y para hacer un análisis un poquito más rico, digamos que de un lado tenemos al bando que es autollamado nacional, al mando sublevado, que consiste básicamente en buena parte del ejército, en una junta de militares, en el que hay algunas voces cantantes, como la del general Franco, la del general Mola o la del general Sanjurjo. Sanjurjo muere en un accidente aéreo al comienzo del golpe de estado, y finalmente será, como bien sabéis, el general Franco quien tome el poder de la junta de militares, quien tome el poder del Estado, ¿no? Quien se va a convertir en la cabeza del Estado. Este bando, por supuesto, está apoyado por alguna... O sea, se apoya en muchas facciones pues, monárquicas, de los que eran monárquicos, pero sin embargo no tenemos que caer en los de derecha e izquierda, porque hay algunas derechas que sí que le interesa el juego democrático, sí que le interesa el juego republicano, y que por lo tanto en un primer momento digamos que no van a ser el apoyo firme de este bando sublevado. Los dos principales apoyos que va a tener el bando sublevado van a ser, por un lado, el falangismo de José Antonio Primo de Rivera, que no es sino la versión española o la vertiente española del fascismo que ya había surgido en Europa, pues en Mussolini o en Hitler, y que va a ser el principal apoyo, la principal vertiente ideológica que va a nutrir en un primer momento este golpe de Estado. De hecho, de tal forma es así que en los primeros años de gobierno de Franco, del régimen de Franco, digamos que los falangistas o los ideólogos falangistas van a tener el peso político dentro del gobierno, ¿vale? El otro bloque es la Iglesia Católica. La Iglesia Católica también se pone del lado, digamos que se pone del lado de los sublevados, porque principalmente durante la Segunda República la Iglesia Católica ve cómo se empiezan a perder una gran cantidad de privilegios y cómo con la Segunda República pues se crece el anticlericalismo y sobre todo la pérdida de poder de la propia institución eclesiástica. De hecho, si tenemos que hablar de la represión en la guerra civil, que es uno de los temas largamente discutidos, uno de los objetivos de la represión en el bando republicano van a ser precisamente, pues, aparte de terratenientes y de gente adinerada, van a ser también eclesiásticos, o sea, sacerdotes y monjas pertenecientes a la Iglesia, ¿vale? Porque la Iglesia se posiciona claramente en un bando de la Guerra Civil Española. Este otro apoyo del bando sublevado también se va a dejar ver en el posterior gobierno de Franco, aunque va a ser en una etapa más avanzada del régimen franquista. Por otro lado, en el bando republicano
El bando republicano consiste básicamente en el gobierno de la República, en el gobierno que había salido de las elecciones de febrero de 1936 del Frente Popular. En este gobierno, en este bando, hay ideologías, pues desde ideologías liberales, republicanas, hay algunas ideologías conservadoras, pero también republicanas, hasta socialistas, comunistas o anarquistas. De hecho, los comunistas, que durante el gobierno, o digamos durante la experiencia republicana, no van a tener un peso tan significativo, durante la guerra, pues dada su capacidad de organización y también el apoyo de la Unión Soviética, pues se van a convertir en un agente importante, y después de la lucha antifranquista durante el régimen de Franco. También, especialmente en Cataluña y en zonas de Levante, los anarquistas, ¿vale? Bueno, dicho esto, ¿qué nos interesa saber en cuanto a la literatura? Pues hasta ahora, las dos generaciones que hemos visto de este primer tercio del siglo XX, que son la generación del 98 y la del 27, van a apoyar en su mayoría, la mayoría de sus integrantes van a apoyar la Segunda República, la Segunda República. Sin embargo, cuando llega el golpe de Estado, hay muchos que piensan o que son de la opinión de que la Segunda República había evolucionado a cosas poco deseadas, y que por lo tanto era necesario un golpe militar para hacer tabula rasa, porque hay muchos intelectuales que, aunque se identifican con los ideales republicanos, no se identifican con los ideales, sobre todo del comunismo y del anarquismo, que están empezando a hacerse más fuertes. El caso, por ejemplo, de Unamuno, como ya vimos en clase, ¿no? En la generación del 27 pasa algo parecido. La mayoría de los intelectuales se ponen de parte de la República, incluso después del golpe de Estado, ¿vale? Aunque hay algunos que se ponen de parte de los sublevados. Como bien sabéis, seguramente al hablar de literatura y guerra civil hay, digamos, tres momentos imprescindibles, o tres momentos importantísimos a los que todos conocen, ¿verdad? Uno es el fusilamiento de García Lorca en 1936, que supone una conmoción, una verdadera conmoción para la cultura española, ¿vale? Para la literatura española de la época. Sobre todo porque García Lorca, aunque digamos que es simpatizante de la idea socialista o comunista y participa en las misiones pedagógicas de la República, él no milita políticamente. De hecho, Rafael Alberti, otro miembro de la generación del 27, y este sí, militante declarado del Partido Comunista, se lamenta en su memoria de que sea Lorca a quien asesinen en la Guerra Civil Española y no a él, cuando claramente él sí que es un militante comunista y no García Lorca, ¿verdad? Otro de los... Bueno, os voy a enseñar también, digamos, un cartel del bando republicano, en el que veis cómo está la bandera comunista y la bandera republicana, la bandera de Euskadi, la señera, la bandera de Madrid. No, tenemos algunas de las partes, ¿no?, de las zonas españolas donde que quedan bajo dominio republicano, básicamente, ¿vale? Otro de los puntos clave es la muerte de Antonio Machado, que ya la comentamos cuando vimos la generación del 98. Antonio Machado no muere violentamente, pero sí que muere en el 39 yendo hacia el exilio, hacia Francia, hacia Coyó, ¿vale? Madrid se convierte en un punto clave de la guerra, es la capital y queda bajo dominio republicano, y va a convertirse en el símbolo en el termómetro de la guerra civil, en el momento, en el sentido en el que la esperanza del bando republicano pasa porque
Madrid resista el asedio de las tropas de Franco. De hecho, cuando Madrid cae bajo dominio de los sublevados, se sucede rápidamente, o digamos que se precipita ya el final de la guerra, ¿no? Que termina en el Levante español, que es la última zona, digamos, conquistada por las tropas sublevadas, ¿no? Aquí tenéis uno de los lemas más famosos, el no pasarán. El fascismo quiere conquistar Madrid, Madrid será la tumba del fascismo. En Madrid se aglutinan muchos de los intelectuales españoles, se crea se organiza el Congreso de Escritores Antifascistas, donde Rafael Alberti, por ejemplo, es uno de los que lleva la voz cantante, ¿vale? Sin embargo, nosotros nos vamos a centrar, bueno, podríamos hablar también, por ejemplo, del apoyo internacional a la guerra, ¿no? Pues, por ejemplo, bueno, aquí tenéis una foto de Capa, uno de los fotógrafos más importantes del siglo XX, que así muere un soldado español, por enseñar lo que tenía aquí. Luego también, como decía, la intervención extranjera es interesante, la intervención de las tropas de Hitler, de las tropas de Mussolini. Pero nosotros nos vamos a centrar, ¿vale?, en otro escritor. He generado un bucle. En otro escritor, que es Miguel Hernández. Os he dicho que había tres, digamos, momentos muy significativos dentro de la literatura española de la Guerra Civil. El primero es el fusilamiento de García Lorca, el segundo es la muerte de Antonio Machado, los dos representantes cada uno de una generación, y el tercero es Miguel Hernández, que por edad ya se le considera casi un epígono de la generación del 27 o un miembro de la generación del 36, es decir, de la posterior generación. Como veis en la cronología de Miguel Hernández, muere con tan solo 32 años y muere ya pasada la Guerra Civil, ¿vale? Muere en la cárcel, aunque muere como consecuencia de las condiciones de vida que tiene en la prisión. De Miguel Hernández vamos a leer dos poemas que van a ser el centro del análisis literario de esta unidad. Dos poemas. El primero, que habla sobre, o que nos hace un retrato de cuál es el espíritu que se vive en la guerra dentro del bando republicano, ya que Miguel Hernández, como he dicho antes, hay algunos escritores que organizan en Madrid el Congreso de Escritores Antifascistas y que lo que hacen es buscar apoyo internacional a través de otras figuras de la cultura, pues, europea y estadounidense, para que la potencia democrática europea, Francia, Reino Unido principalmente, tomen parte en la guerra civil apoyando al bando republicano. Sin embargo, Miguel Hernández toma otra decisión. Miguel Hernández cree que debe implicarse activamente en la guerra y por lo tanto va al frente, o digamos vive cercano al frente, y escribe una poesía bastante cercana a los intereses o al espíritu que él entiende de los soldados republicanos, ¿vale? Por lo tanto, él quiere servir como un apoyo moral, quiere contribuir con sus versos a la causa de la guerra, ¿de acuerdo? El primer poema que vamos a ver se llama Aceitunero, es de Vientos del Pueblo, de 1937, cuando se publica en plena guerra, y en él vamos a ver un tono que es el tono de la primera poesía que escribe Miguel Hernández en relación a la guerra, un tono muy fuerte, un tono muy guerrero, un tono que obedece a una guerra que todavía puede ser ganada y que
y que Miguel Hernández de hecho está disputando también con sus versos, ¿de acuerdo? Bueno, vamos a adentrarnos en el poema, ¿vale? El poema dice así: andaluces de Jaén, aceituneros altivos, decidme en el alma, ¿quién levantó los olivos? No los levantó la nada, ni el dinero, ni el Señor, sino la tierra callada, el trabajo y el sudor. Unidos al agua pura y a los planetas unidos, los tres dieron la hermosura de los troncos retorcidos. Levántate, olivocano, dijeron al pie del viento, y el olivo alzó una mano poderosa de cimiento. Andaluces de Jaén, aceituneros altivos, decidme en el alma, ¿quién amamantó los olivos? Vuestra sangre, vuestra vida, no la del explotador, que se enriqueció en la herida generosa del sudor, no la del terrateniente que os sepultó en la pobreza, que os pisoteó la frente, que os redujo la cabeza. Árboles que vuestro afán consagró al centro del día, eran principio de un pan que sólo el otro comía. ¿Cuántos siglos de aceituna, los pies y las manos presos, sol y sol y luna a luna, pesan sobre vuestros huesos? Andaluces de Jaén, aceituneros altivos, pregunta mi alma, ¿de quién son estos olivos? Jaén, levántate brava sobre tus piedras lunares, no vayas a ser esclava con todos tus olivares. Dentro de la claridad del aceite y su aroma, indican tu libertad, la libertad de tus lomas. Bueno, chicos, este poema, aparte del vídeo, por supuesto, lo he subido también en modo, para que lo podáis tener delante, lo podáis leer tranquilamente, ¿vale? Pero para empezar ya el tono no está en un tono para ser leído en voz alta, ¿vale? Pensar que son poemas pensados para leérselos a los soldados que están en el frente, soldados que en muchos casos son analfabetos, por lo tanto ellos no van a pararse a leer un poema escrito, ¿vale? Son poemas para ser recitados. Eso es lo primero que tenemos que tener en cuenta de esta forma nueva de hacer poesía que tiene Miguel Hernández de la Guerra. Pensad que hasta ahora los poemas que hemos visto, tanto de la generación del 98 como los de la generación del 27, aunque fueran muchos poemas muy sonoros, por supuesto, y también muy musicales, sin embargo, en su mayoría eran poemas que necesitaban ser leídos, o al menos ser leídos varias veces para poder entenderlos, poemas con una gran cantidad de artificios, con una retórica muy elaborada y con una propuesta vanguardista en muchos casos que era difícil de entender, porque estaban dirigidos a cierta élite intelectual, ¿vale? A cierta élite intelectual, a lo que se puede denominar alta cultura. Miguel Hernández también escribe en esta misma clave, no pensáis que no. Sin embargo, en la guerra él intenta hacer una adaptación, intenta adaptar su poesía a que cualquiera la pueda entender. Entonces, entendemos que con estos poemas vosotros mismos vais a tener bastante menos problemas, ¿no? Aquí está hablando, fijaos, está hablando de los aceituneros, de la gente que trabaja en la aceituna, en la oliva y en Jaén especialmente, ¿no? Que sabéis que es la principal zona donde se produce aceite, y le está hablando directamente con los aceituneros, con los que trabajan en el campo, ¿no? Con los jornaleros, los que trabajan a sueldo en el campo, y le está diciendo: decidme en el alma, habladme al alma, habladme de verdad. ¿Quién levantó los olivos? No lo levantó el dinero ni lo levantó el Señor. Quien levantó los olivos fueron ellos, con su trabajo y con su sudor. Han sido ellos, generación tras generación, de padres a hijos, los que han estado trabajando esos olivos y los que lo han levantado y lo han hecho ser así. Sabéis que los olivos son árboles que viven muchísimo tiempo, que tardan bastante en crecer, y por lo tanto es una labor, digamos, de muchísimos años y de muchísimo trabajo, ¿vale? Dice que tanto la tierra callada, el trabajo y el sudor, bueno, el sudor del jornalero, el agua pura y los planetas unidos dieron la hermosura de los troncos retorcidos.
Perdonad que he tenido una incursión gatuna en el vídeo. Bueno. Levántate, olivo cano, dijeron al pie del viento. ¿Quién le dice al olivo cano levántate? Se lo dice el jornalero. Levántate, olivo cano, dijeron al pie del viento. Y el olivo alzó una mano poderosa de cimiento. Sabéis que es la forma retorcida como de mano, de puño, que surge de la tierra, que también tiene que ver con el gesto del saludo comunista, ¿no? Con el puño cerrado levantado. Andaluces de Jaén, aceituneros altivos, decídme en el alma quién amamantó los olivos, quién les dio vida, vuestra sangre, vuestra vida, no la del explotador, que se enriqueció en la herida generosa del sudor, no la del terrateniente que os sepultó en la pobreza, que os pisoteó la frente, que os redujo la cabeza. Como estáis viendo, el análisis que hay detrás, o la propuesta que hay detrás del poema de Miguel Hernández es básicamente la ideología comunista, socialista, la teoría marxista, que consiste en ver la sociedad o ver la historia como una constante lucha entre dos clases. Es decir, como explica muy bien Sancho Panza, que le decía a su abuela, y como les contaba a vuestros compañeros de bachiller el otro día, dos linajes hay en el mundo que son el tener y el no tener. Es decir, hay una dialéctica material entre dos clases de dominantes y dominados que se distinguen por el control o por el dominio sobre los medios de producción. Es decir, quien tiene los campos, quien es el dueño de los campos y quien los trabaja. Y siempre ha habido una relación directa entre el que tiene y el que no tiene, ¿no? A día de hoy, pues podríamos decir que no está tan claro el quién tiene o quién no tiene, porque no todo el mundo o es un empresario que tiene muy rico o un trabajador que no tiene absolutamente nada a su nombre, pero digamos que siempre hay una relación entre el poderoso, entre quien tiene muchísimo capital y quien tiene una porción de capital que solamente le permite seguir viviendo, pero sin contratar a los demás o sin tener nada más que su tiempo, su vida para vender, ¿vale? Esa es la tesis de la dialéctica, del materialismo dialéctico marxista, que es el que aquí el que está detrás de la propuesta de Miguel Hernández, ¿no? Le está diciendo a los aceituneros que ellos, con su vida y con su sangre, son los que verdaderamente han levantado los olivos y por lo tanto les debe pertenecer a ellos, porque la segunda parte la propuesta que hace Marx ante esa dialéctica, de ese materialismo dialéctico, es que los de abajo se tienen que organizar y unir para acabar con esa división histórica. Se tienen que unir para decir, no, todos tenemos derecho a una cierta vida digna y nadie debe ser mucho más rico que otro. No es que no existan diferencias, pero nadie debe ser desproporcionadamente más rico que otro. Eso es lo que le está diciendo aquí. Es decir, hay una persona, una familia, un explotador que se está enriqueciendo mucho con el trabajo de muchas familias pobres. Eso se tiene que acabar, ¿no? Dice, y además ese terrateniente, esa persona, ese explotador, os sepultó en la pobreza, os pisoteó la frente, os redujo la cabeza. Como sabéis, eso de que todo el mundo tenga derecho a una educación pública, o aprenda a leer, a escribir, tenga acceso a ciertas fuentes de información, no es una cosa que haya existido siempre, de hecho es bastante reciente. Entonces, si tú eras jornalero, si trabajabas en el campo y nacías en una familia pobre, no tenías acceso a una educación y por lo tanto no tenía opción de salir de esa vida, ¿no? Por eso les pisoteó la frente y les redujo la cabeza a esos jornaleros, porque no les permitió que aprendieran más cosas. Árboles que vuestro afán consagró al centro del día eran principio de un pan que solo el otro comía, ¿no? Ellos generaban un pan, que un pan metafórico se refiere a
al fruto de su trabajo, a la aceituna, al aceite, a la riqueza, pero se lo comía otro. Dice, ¿cuántos siglos de aceituna, los pies y las manos presos, sol y sol, y luna, luna, pesa sobre vuestros huesos? Esto lleva siendo así siglos, ¿vale? Lleva siendo así siglos. Andaluces de Jaén, aceituneros altivos, pregunta mi alma de quién son estos olivos. Dice, Jaén, levántate brava sobre tus piedras lunares, no vayas a ser esclava con todos tus olivares. Dentro de la claridad del aceite y su aroma, indican tu libertad, la libertad de tus lomas. Lo que le está diciendo Miguel Hernández a estos jornaleros, imaginad que en una tarde, pues, en el frente en el que están las tropas reunidas descansando, pues alguien se distribuyen estos poemas y alguien los lee en voz alta. Eso es lo que estaría pensando seguramente Miguel Hernández. Entonces, ¿para qué sirve este poema? Este poema tiene una utilidad muy concreta. Este poema sirve para que el jornalero andaluz que está en el frente sepa por lo que está luchando y sepa que después de siglos de opresión, después de siglos de estar trabajando los olivares de otro, ha llegado el momento de que eso se termine. Ha llegado el momento de acabar con el dominio de los terratenientes y de que la tierra se reparta entre los agricultores o se reparta entre los jornaleros, entre los campesinos. Por lo tanto, la guerra civil no es solamente una guerra entre, digamos, izquierda y derecha, como he dicho en la introducción, no es solamente una guerra entre el bando sublevado, ¿no? Entre unos militares y un gobierno, sino que esta guerra, por eso se convierte en uno de los principales hechos, de los hechos más trascendentes de la historia de España, se convierte también en una oportunidad dentro del bando republicano de hacer la revolución. Muchos intelectuales, no solo intelectuales, mucha gente del pueblo, muchos jornaleros que, digamos, sentían simpatía por la ideología comunista, anarquista, socialista, o que simplemente querían cambiar sus condiciones de vida, ven o intentan ver en esta guerra una posibilidad de hacer la revolución. Es decir, la guerra civil española fue muy trascendente porque después de la guerra hubiera ganado el bando que hubiera ganado, España se habría convertido en una sociedad muy diferente a la que era previamente. Es decir, ya no había vuelta atrás al orden republicano ni tampoco al orden anterior monárquico de Alfonso XIII, sino que esta guerra iba a suponer un cambio radical dentro de la sociedad española. Y es tan radical este cambio que de hecho la represión es tan grande que poco menos que se anula a la otra mitad. Es decir, la mitad vencedora, el bando sublevado, obliga a exiliarse o directamente asesina, mete en las cárceles a muchos de los pensadores o de los activistas políticos de la otra parte, aunque no hubieran tomado partido en crímenes de guerra o en asuntos que tuvieran nada que ver con la guerra, como es el caso de García Lorca, ¿no? Por ejemplo. Y al revés es posible que hubiera pasado algo similar. Si hubiera ganado este bando, es probable que muchos de los terratenientes o muchos de los grandes poseedores de tierra o de industria de España hubieran desaparecido, ¿no? Lo que está claro es que la guerra se convierte en una experiencia tan extrema que salir de ella habría supuesto un cambio bastante importante. Bueno, saliéndonos de la guerra o ya perfilando qué es lo que pasa al final de la guerra, digamos que hay dos principales caminos, ¿vale? Para los intelectuales contrarios contrario al bando nacional, ¿no? Contrario al bando sublevado. Una va a ser el exilio, que eso lo trataremos como un tema aparte, ¿vale? Uno va a ser el exilio y el otro va a ser la cárcel o va a ser la censura, es decir, seguir en España pero con una producción
poética o intelectual muy mermada por la censura, porque ya no se puede decir todo. Y digamos que la manera de decir, la manera de hablar, la literatura española va a cambiar radicalmente respecto a antes de la guerra. Incluso los mismos autores que forman parte de la generación del 27 y que habían estado involucrados en los movimientos de vanguardia van a cambiar radicalmente su forma de escribir, ¿vale? Como veremos, por ejemplo, o más que radicalmente van a estar muy influidos, como veremos con Aleixandre, veremos con Cernuda también. Digamos que la guerra se va a convertir en un eje, la guerra, el exilio, la dictadura se van a convertir en unos ejes que van a vertebrar la literatura española de la época, ¿vale? Bueno, vamos a empezar con un poema escrito durante la guerra, escrito desde la cárcel por Miguel Hernández en 1938 seguramente, o en el 39, seguramente ya, aunque este poema, que son las nanas de la cebolla, publicado recogido en el Cancionero y Romancero de Ausencia, no será publicado hasta después de la guerra en Argentina, después incluso de la muerte del autor. Miguel Hernández muere en 1942, como ya he dicho antes, en una cárcel, muy enfermo, y dejó algunos de los poemas más impresionantes escritos en la Guerra Civil Española, justo en este periodo, ¿no? En este último periodo, digamos un periodo con mucho más pesimismo, sin el tono grandilocuente, o digamos sin el tono de voz alta que hemos visto en el otro poema, ¿no? Bueno, estas nanas, o sea, como sabéis, unas nanas son unas canciones de cuna que se le escriben que se les cantan a los niños pequeños para que se duerman. Esta nana de la cebolla aquí nos está hablando de uno de los elementos imprescindibles de la guerra civil y de la posguerra, que va a ser el hambre, ¿vale? El hambre es un viejo y común conocido de la literatura española, ya desde que es uno de los elementos principales de nuestra literatura en el siglo XVI y XVII. El hambre del Lazarillo, el hambre de Cervantes, ¿vale? La pobreza, y ahora de nuevo vuelve al centro de la literatura española, ¿no? En los 28 ya también estaba el atraso, la pobreza, pero aquí vamos a ver el hambre de una forma definitiva. La cebolla aparece aquí porque es lo único que tiene que comer la madre o sea, la mujer de Miguel Hernández, y por lo tanto es lo único que está alimentando a ese hijo, ¿vale? Aquí tenéis, no vamos a leer toda la nana, que es bastante larga. Os subí hace un mes, en el aniversario de la muerte de Miguel Hernández, una canción que canta Silvia Pérez Cruz, una versión musicada de este poema, que os invito a que volváis a escuchar mientras lo leéis. Pero vamos a ver algunas estrofas, ¿vale? Para analizar al menos cuál es este nuevo tono. Este tono muy diferenciado del tono del Vientos del Pueblo. La cebolla es escarcha, cerrada y pobre, escarcha de tus días y de mis noches, hambre y cebolla, hielo negro y escarcha, grande y redonda. En los versos cortos, una musicalidad muy cercana a la nana, a la ternura. Digamos que el hambre, la ternura, el dolor, la distancia y la esperanza se mezclan de una forma magistral. El dolor por la cárcel y por la situación, por el hambre, la ternura porque le está hablando a su hijo, y la esperanza porque para Miguel Hernández su hijo va a ser lo que le empuje a seguir escribiendo y lo que le empuje a seguir adelante en la cárcel, porque el hijo representa el futuro, representa el mañana, y representa la esperanza que tiene por vivir Miguel Hernández. En la cuna del hambre mi niño estaba, con sangre de cebolla se amamantaba, pero tu sangre, escarchada de azúcar,
cebolla y hambre, ¿no? Me está describiendo la situación. Una mujer morena resuelta en luna se derrama hilo a hilo sobre la cuna. La luna, o sea, se mezclan las metáforas de la luna, la leche, la cebolla, el azúcar, la sangre. Todo se va mezclando para hacer un retrato del cuerpo y de la intimidad, ¿no? de la corporalidad, digamos, de la escena. Ríete, niño, que te traigo la luna cuando es preciso. Alondra de mi casa, ríete mucho. Fijaos, aquí es donde viene la ternura y la esperanza, ¿no? Diciéndole, tú ríete tanto, dice, es tu risa, es tu risa, en tu ojo la luz del mundo. Ríete tanto que mi alma al oírte bate el espacio. Tu risa me hace libre, me pone alas, soledades me quita, cárcel me arranca. Boca que vuela, corazón que en tus labios relampaguea. Como veis, esto va a ser un esquema que va a utilizar, como veis, la nana es magnífica, ¿no? Os invito a que la leáis tranquilamente y de forma personal en vuestra casa, y poquito a poco que tengáis en cuenta esto. Digamos que la guerra civil, o el escenario de la guerra, de la posguerra, va a venir marcado por el hambre, por la tristeza que conlleva la derrota, ¿no? El pesimismo, y que Miguel Hernández además esto lo va a vivir de una manera corporal, ¿vale? Además él muere de enfermedad, entonces la derrota y la enfermedad van a ser dos cosas que están vinculadas, y a la vez dentro de esta enfermedad y la descripción del ser humano reducido a lo corporal, a los huesos, a la sangre, a la piel, dentro de esto también va a haber una esperanza, ¿no? Dentro de esta misma sangre, de esta misma piel, va a haber una esperanza en la sangre de su sangre, en la carne de su carne, ¿no? en su hijo, que va a significar la esperanza de que en las próximas generaciones, como ya admitir, nosotros no hemos podido, nosotros hemos sido derrotados, pero en las próximas generaciones, esperemos, podrán cambiar las cosas, ¿vale? Bueno, chicos, y con mi gato creo que en escena me despido de vosotros y de esta clase de la guerra civil. Espero que no haya demasiada información. Igualmente, lo bueno del vídeo es que la podéis ver todas las veces que queráis, ¿vale? Esto será lo que trabajemos, este tema que vamos a estar trabajando esta semana, ¿vale? Y nada, un saludo, espero que llevéis muy bien el encierro, con mucha tranquilidad, y ya veréis que acabará pasando, chicos. Hay que creer que hay esperanza, por supuesto.